Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llega a descubrirse, nada hay escondido que no llega a saberse. Por eso lo que digan de noche se repetirá a pleno día, y lo que digan al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Les voy a decir a quién tienen que temer. Teman al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tienen que temer, se los digo yo. No se venden 5 gorriones por 2 cuartos, pues ni uno de solo, ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, no hay comparación entre ustedes y los gorriones. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, continuamos con la escucha atenta de la carta a los romanos, que estamos escuchando desde el día lunes y continuaremos en las siguientes semanas y días posteriores. Documento, libro, carta muy importante. Y hemos empezado hoy el capítulo 22 de San Lucas. San Lucas ha presentado en el capítulo 12 hoy, hasta el capítulo 11 hay una fuerte disputa entre Jesús, los fariseos y los escribas, que empieza cuando ellos lo acusan de expulsar a los demonios con el poder de Belcebú. Es el pecado contra el Espíritu Santo. Y ese pecado es cuando uno cree que la gracia de Dios no es para el bien de las personas. Y entonces o la rechazamos o lo queremos acomodar a nuestra manera, a lo que nosotros entendemos, imaginamos, incluso creyendo que estamos haciendo bien. Eso le pasó a los fariseos. Se habían adueñado de la viña junto con los escribas, habían dado una serie de preceptos y entonces ellos no podían acoger al Señor porque el Señor no obraba según lo que ellos entendían. Y entonces lo rechazan y lo acusan de actuar con el poder de Belcebú. Y hemos visto todas estas cosas que el Señor nos ha ido enseñando. Y hoy el Señor se dirige a sus discípulos y a una multitud, justamente mostrando lo que es la consecuencia del obrar de los escribas y los fariseos. Y eso es la apariencia, la hipocresía. La gente que murmura en lo bajo, habla, dice, y le dice a las personas, no le digas a nadie lo que te he dicho, en confesión lo estoy diciendo. Pero esas personas no se dan cuenta que todo eso se llega a saber. Pero no para el mal, sino para que se den cuenta que esa práctica, esa forma de actuar es un engaño de Satanás. Y que por supuesto Satanás nunca da seguridad a nadie, porque lo que quiere es nuestra destrucción. Y entonces esas personas que así actúan
viven inquietas. Y el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta que nosotros somos valiosos, no por lo que nosotros hacemos, ni por lo que nosotros decimos, ni por qué tan útiles somos a juicios del mundo, ni lo que opina la gente de nosotros. El valor de la criatura humana viene de Dios. No de ninguna criatura humana, ni de todas las criaturas humanas juntas, ni siquiera de nosotros mismos. Viene de Dios. Eso la Iglesia lo ha sintetizado con una expresión: la primacía de la gracia. Dios nos ama primero y es el amor de Dios el que nos renueva y transforma. Pero muchas veces a lo largo de la historia de la salvación, tanto en el pueblo de la primera alianza como en la Iglesia, eso es difícil de entender, y la causa es la soberbia, porque la soberbia nos hace caer en el engaño de que algunos de nosotros somos mejores que otros, y entonces uno compara lo que uno dice, lo que el otro hace, y a ver, hacemos nuestra tabla de posiciones y lo comentamos con la gente para que la gente, entre comillas, no se eleve. Eso es una fantasía mortal. De alguna forma San Pablo en su propia vida lo ha descubierto, porque él mismo era fariseo, él mismo se convirtió y él mismo está descubriendo poco a poco esa verdad, y la carta a los romanos, diríamos, es su síntesis más extensa, si es coherente usar ambas palabras, más profunda, más densa, donde trata de ayudar a la Iglesia de Roma y a las criaturas humanas de todos los tiempos que lo escuchan, que justamente eso es un error. Y eso él lo va a desarrollar con lo que llama la justificación. Y por eso es que San Pablo se refiere a las obras de la ley. Las obras de la ley eran obras humanas. Cuando un sacerdote, cuando los levitas mataban a esas ofrendas, no lo hacía Dios, lo hacían ellos, y pedían que el Señor se acoja a su oración. Nosotros en la Pascua de Cristo no celebramos obras humanas, sino la obra de Dios. Los sacramentos no son obra humana, son obra de Dios que el Señor realiza a través de criaturas humanas, pero la obra es de Dios. Y eso es válido para los 7 sacramentos que podemos distinguir, pero que no podemos separar. Por ejemplo, el sacramento del matrimonio no alcanza victoria porque un hombre es bueno, porque una mujer es buena, porque hablan mucho, porque se corrigen, porque hacen cosas y ofrendas en el templo. No, nada de lo que las criaturas humanas pueden hacer puede hacer que una unión entre dos pecadores imperfectos sea feliz, sea fructífera. Y por eso el Señor lo ha elevado a sacramento. Es decir, el sacramento no es de 2, es de 3, Jesucristo y los esposos. Y es Jesucristo quien los va a transformar y renovar a ambos. Pero cuando ellos creen que uno tiene que corregir al otro y el otro tiene que corregir al otro, arman un campo de batalla. Eso que vale al matrimonio, vale también para la familia, iglesia doméstica, y para la familia, que es la iglesia, que es familia de familias. También la iglesia se sostiene no por las obras de las criaturas que formamos parte de la iglesia. La iglesia es de Cristo, se sostiene por la obra del Señor, y lo que nosotros necesitamos es participar, colaborar, no oponernos. Pero a veces uno puede creer que son nuestras obras, que las cosas que nosotros hacemos, decimos,
Y claro, empezamos a banalizar los sacramentos y se puede dar la circunstancia que simultáneamente esa persona va a decir: yo creo en Dios, yo tengo fe, yo amo a Dios y estoy cuidándolo a Dios. Y eso es una hipocresía que uno no se da cuenta, claro. Y el Señor sí que se da cuenta, y por eso que Él nos ama, quiere que nosotros nos demos cuenta. Cuídense de la levadura, de la hipocresía. Y la hipocresía es principalmente cuando nosotros queremos, entre comillas, hacer las cosas de Dios. Y claro, Dios sabe todo sobre nosotros. A Él no le podemos presentar ninguna apariencia. ¿Y cómo yo sé si estoy viviendo en la apariencia o realmente estoy obrando como el Señor quiere? Y es sencillo. Tengo que amar y perdonar como el Señor ama y perdona. Pero si yo me lleno de ira con la gente y creo que no han hecho las cosas como yo pienso y me convierto en la norma para el comportamiento de los demás, estoy ocupando el lugar de Dios, me voy a enceguecer y voy a apartarme de Dios. Y la paradoja es que el demonio me va a engañar creyendo que yo soy muy fiel, que yo soy celoso de Dios. Y por eso es que la prueba se mide en el amor. San Juan de la Cruz nos lo enseña, doctor de la Iglesia. Seremos examinados en el amor, lo dice San Pablo también en la primera carta. Al final, la fe, la esperanza pasarán, lo que va a quedar es el amor. Y el amor que queda es el que hemos recibido de Dios. Pero si los perdemos, lo derrochamos como aljibes agrietados porque creemos que nosotros sabemos más que Dios, entonces vamos a caer en solo aparentar. Y entonces buscaremos lo escondido, no para hacer oración, sino para murmurar, para cuchichear. Y claro, dirán: ay, que esto, que el otro, que miren, que me duele tal cosa. No, le duele el orgullo, le duele la soberbia, le duele la hipocresía. Y por eso es que no se dan cuenta. Por eso, queridos hermanos, estas enseñanzas son muy importantes para los seres humanos de todos los tiempos y especialmente para los que en la Iglesia, clérigos, laicos o comprometidos, podemos creer que estamos haciendo las cosas que el Señor nos dice. Lutero se confundió cuando entendió esta carta y Lutero llegó al extremo de creer que es lo opuesto, de que incluidos los sacramentos eran obras humanas. Y entonces, en su, entre comillas, afán de reformar la Iglesia, arrancó de la fe los sacramentos. Se quedó solo con el bautismo. Por eso, para los protestantes, para los seguidores de Lutero, el matrimonio no es un sacramento, la Eucaristía no es un sacramento, no existe unción de los enfermos, no existe confesión sacramental. Ahora estamos con un problema análogo en los dos extremos, porque los que piensan como Lutero, dentro y fuera de la Iglesia, continúan. Pero también hay otro extremo, de los que dicen que son celosos, los que quieren el seguimiento de las rúbricas y le quieren imponer al Espíritu Santo que actúe según lo que ellos quieren. Pero lo que no se dan cuenta es que ese entendimiento de las rúbricas es pura, diríamos, inteligencia humana muchas veces. Por eso es que algunas personas dicen: no, yo no voy a una misa que no sea la misa en latín, la misa agoriente. Esas misas del nuevo orden no son válidas. Algunos he escuchado que dicen que vienen a misa y si mencionan al Papa actual, sienten que su corazón se altera. Eso no viene de Dios, eso es falsedad, pero no se dan cuenta.
Y claro, creen que son los más perfectos, los que sí son fieles, los que cuidan la fe. Y claro, mucho viene de la ignorancia, porque a veces no se dan cuenta y no diferencian lo que es la ley divina de la ley eclesial, incluido en el tema de los sacramentos, solamente para que ustedes entiendan que no están en el mismo orden. La disciplina llamada de los sacramentos, la Iglesia la ha cambiado muchas veces. Por ejemplo, había tiempos en que uno solo se podía confesar después del bautismo una sola vez. Había épocas en la Iglesia donde solo se podía comulgar una vez al año. Los únicos que comulgaban todos los días eran los sacerdotes. Y eso en algún momento para esas personas, si no entendían, ellos creían que eso podía ser como ley divina. Y claro, la Iglesia después, peregrinando, ha ido cambiando. Entonces, hay tanta confusión ahora que la gente, no solo por sus problemas de lectoescritura que leen y no entienden, sino que muchas veces ni siquiera leen y repiten cosas que escuchan por aquí y por allá, y entonces la confusión es muy grande. Por eso el Señor, que ya venció, Él es nuestro refugio, como hemos dicho en el Salmo. Él es quien viene a salvarnos. Y los cantos de liberación son las palabras que Jesucristo pronunció y que el Espíritu Santo nos hace comprender si es que las guardamos en nuestro corazón. Pero sí creo que ya sé, yo ya conozco, a mí no me van a decir, y empiezo a discutir no solo con otras criaturas humanas, sino con Dios, y no me doy cuenta, no voy a encontrar ni el camino, ni la verdad y la vida, y eso lo puedo detectar porque no amo y perdono como el Señor ama y perdona. Que el Señor misericordioso ayude a todos nosotros, miembros de la Iglesia peregrina, para que en la escucha asidua de la palabra y en la oración aprendamos a escuchar al Señor y a hacer su voluntad. Que así sea.